Ya, muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre cirrosis hepática, lo cual es una enfermedad crónica del hígado que se va a producir por diferentes factores. Para esto es importante conocer un poco cómo se llega a esta cirrosis, y para eso vamos a hablar un poco sobre estos aspectos básicos. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar sobre estos 6 puntos. Y en primer lugar, mencionar que cuando una persona tiene cirrosis, no quiere decir que todo su hígado está dañado, o sea, no quiere decir que el 100% del hígado está dañado. Tampoco quiere decir que el hígado se va dañando de una forma, por ejemplo, ascendente. Por ejemplo, no es que yo empiezo con un daño por aquí, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y esto no funciona y esto sí, tampoco. La cirrosis tiene un efecto o un daño sobre el hígado, pero de forma sí, nodular. Puede tener parches en diferentes zonas. Quiere decir que hay zonas que pueden funcionar, por ejemplo, bien, como esta zona, y hay partes que ya están dañadas. Entonces, la cirrosis hepática no significa que tenga un daño al 100%, no significa que hay un daño que va avanzando poco a poco o de forma ascendente o descendente, y que yo le pueda decir a la paciente, ¿sabes qué? Mire, usted tiene el 70% de su hígado dañado, el 20% de su hígado dañado. No, yo puedo más o menos poder saberlo, sí, cuando calculo algunos scores, pero no puedo decirlo exactamente. Y es que esto es como si fuera un dálmata, ¿no? Tiene zonas donde se va afectando. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí cuando una persona tiene cirrosis hepática? El El hígado normal es blando, y este hígado se puede comenzar a dañar poco a poco con zonas de fibrosis, o sea, con zonas de cicatrices, zonas que se vuelven menos elásticas y más duras. Y esto va teniendo una progresión que va desde un hígado normal hasta tener F1, F2, F3 y F4. Algo importante tener presente es que una cosa es fibrosis y otra cosa es hígado graso o esteatosis hepática, que es lo mismo, ¿no? Esteatosis hepática o hígado graso es una cosa distinta, es la cantidad de grasa que hay dentro del hígado, y que en algunos pacientes se puede llegar a la fibrosis. Son cosas completamente distintas. La esteatosis hepática o hígado graso la voy a detectar mediante una ecografía, y una fibrosis hepática se va a detectar con una elastografía hepática. O sea, si yo a un paciente le mando una ecografía, jamás voy a poder saber si tiene fibrosis grado 1, 2, 3 o 4, salvo que ya tengo una cirrosis. Pero no voy a poder detectar estos niveles previos a esto. Entonces, es importante conocer esto porque hay un detalle. Si una persona tiene una fibrosis grado 1, 2, 3 y alejamos o quitamos el factor de riesgo, esto puede regresionar. Del 3 puede pasar al 2, del 2 al 1, y del 1 puede pasar de nuevo a un hígado normal. Esto es en caso de una fibrosis del 1 al 3. Ahora, si esta fibrosis, si este daño continúa avanzando, pues vamos a llegar a una cirrosis hepática, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando el paciente tiene cirrosis hepática, eh, hay dos grandes fases, y antes de eso me gustaría mencionar de que muchas veces se cree que cuando alguien tiene esta enfermedad ya no hay nada que hacer. Se cree que hay que darle calidad de vida, o se cree que ya hay que tener cuidados paliativos o de hospicios, o sea que son cuidados finales, y lo cual no es cierto. La cirrosis hepática puede controlarse, puede un paciente tener una vida de varios años, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones y haga ciertas recomendaciones. Pero, en pocas palabras, tener cirrosis hepática no significa que nuestro paciente ya está condenado a que vaya a morir. Eso no es cierto. Hay diferentes cosas que podemos hacer. Ahora, cuando una persona ya tiene cirrosis hepática, pueden haber dos fases, una fase compensada y otra fase descompensada, la cual
las cuales es muy importante conocer y saber en dónde está el paciente, porque definitivamente acá sí tiene que ver mucho la sobrevida. La sobrevida de un paciente con fase compensada es mucho mejor que un paciente que tiene una fase descompensada. Ahora, el hígado se puede irrigar por la vena porta principalmente, hasta un 75%, y por la arteria hepática. Ambas llegan hacia el hígado y son la fuente principal donde el hígado ya genera una, por así decirlo, un metabolismo, puede toxificar fármacos o sustancias, hace que la sangre pueda volver a ser reutilizada, ya sin toxinas, sin ningún problema, en el corazón nuevamente y pueda utilizarse eh, bueno, mediante la salida por la aorta. Ahora, arteria hepática y sistema porta son las principales fuentes de sangre que llegan hacia el hígado, principalmente la vena porta. Ahora, esto aquí, si nosotros vemos, acá está un hígado, aquí está el hígado, vamos a cambiar el color, aquí está el hígado, acá tenemos una colita, un cuellito, patita y patita. Si esto nosotros lo vemos de esa forma, nos vamos a dar cuenta que esto se parece a un perrito, ¿no? Entonces, este perrito nos hace alusión a que podamos, es una forma sencilla de poder recordar cómo es el sistema porta o cómo se forma la vena porta, ¿no? Viene de la mesentérica superior, que viene a ser la patita de adelante, la mesentérica inferior, la patita de atrás, la vena esplénica, y todo llega a la vena porta. Normalmente, cuando el paciente o todos tenemos este sistema funcionando de forma adecuada, pues no va a haber ningún problema, la sangre va a llegar por aquí y se va a metabolizar, va a hacer todas las funciones y va a salir sin ningún problema por las venas suprahepáticas. Pero esa historia puede ser diferente si nuestro paciente tiene cirrosis hepática. Pues aquí vemos cómo va subiendo. Si un paciente tiene cirrosis hepática va a ser un poco más difícil. Ahora, si nosotros vemos cómo llega el flujo sanguíneo, vamos a ver que hay principalmente tres puntos a tener en cuenta en el lobulillo hepático. Dos, que son uno aquí y otro acá. Estos ingresan arteria hepática, viene acá por arteria hepática y el sistema porta es esto, ¿no? Acá viene la parte de la vena porta y lo que sale es la parte del conductillo biliar. Esos dos entran y uno sale, ya que la bilis se produce en el hígado. La vesícula solamente se almacena en la bilis, pero se produce en el hígado. Y aquí podemos ver también la triada portal: vena, arteria y conductillo hepático. Muy bien, entonces tenemos a un paciente o tenemos un hígado normal, pero de pronto pasaron algunos años y se convirtió en esto: un hígado lleno de cicatrices y un hígado que ha perdido la forma original y ha tenido unas consecuencias. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué le pasó a este hígado sano? Teniendo en cuenta que el hígado es un órgano muy noble y que no genera síntomas. El hecho de que alguien tenga un dolor en el cuadrante superior derecho no tiene que ver con el hígado. El hecho de que el paciente tenga boca amarga, que se le peguen las manos, o algunos otros mitos que hay por ahí no tienen absolutamente nada que ver con el hígado. El hígado no genera síntomas, normalmente es completamente asintomático, incluso cuando el paciente tiene una cirrosis hepática compensada, el paciente puede estar asintomático. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué un hígado sano se volvió un hígado con cirrosis? Y por eso podemos ver un poquito más adentro. Si nosotros vemos esta zona, vamos a ver que acá tenemos la triada portal, pero también vemos algunos puntos importantes. Miren, aquí están los hepatocitos.
células de hito. Pero miren acá cuántas hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay un mayor crecimiento de estas células de hito o mayor número y comienzan a producir, por ende, más colágeno. Al producir más colágeno, lo que va a suceder es que van a comenzar a dañar, miren, estas fenestraciones que son los espacios por donde normalmente pasa la sangre, el sinusoide hacia el espacio hélice, miren, van a comenzar a cerrarse. Y al cerrarse por el colágeno, no va a permitir que la sangre que esté acá adentro pueda drenarse y pasar por estas fenestraciones. Entonces, va a comenzar a aumentar en esta zona, en el sinusoide, va a comenzar a aumentar la presión. Ahí va a haber mayor presión, ¿no? Y eso se conoce como una hipertensión portal sinusoidal. Así es como comienza la hipertensión portal. ¿Quién lo llevó a que genere todo esto? Pues hay varios responsables de eso, que ya lo vamos a ver ahora. Entonces aquí es lo mismo, para mostrarle lo mismo. Va a llegar el flujo que llega hacia el sinusoide y que al final se comienza a generar daño a nivel de las zonas, de los espacios, ¿no? Las fenestraciones. Pero ahora lo vamos a ver un poquito más cerca, o vamos a poder verlo. Miren, por ejemplo, cuando tenemos una fibrosis grado uno. Esto lo que ven medio azulito es el grado de fibrosis, la dureza. El grado 2 es más, el 3 vemos un poco más. Esto de aquí es esto. Vamos a cambiar de color. Esta zona de acá, esta zona. Si ustedes ven, cada vez es mayor el color azul, es mayor el grado de fibrosis, al punto que ya se vuelve medio nodular, miren. Todo esto es fibrosis, todo esto, todo lo azulito es fibrosis. Y al final vamos aumentando poco a poco de grado en la fibrosis. Vamos de grado 4, 1, 2, 3 y 4. Recuerden, del 1 al 3 no es cirrosis y el grado 4 sí es una cirrosis hepática. 3, grado 2 y grado 1 es reversible por completo, pero el grado 4, normalmente si el paciente ya tiene una hipertensión portal, tiene varices, descompensaciones, ya no se revierte. Pero si el paciente tiene una enfermedad inicial, una enfermedad donde no hay varices, donde la enfermedad es muy temprana y tiene como causante de esta enfermedad al alcohol, a la hepatitis B o a la hepatitis C, o sea, hay estudios que han demostrado que algunos pacientes pueden pasar de F4, que es cirrosis, a ser F3. Muy bien, entonces recordemos al planito que teníamos y toda la circulación de lo que era una cabeza bonita, o sea, un hígado normal, ha pasado ahora a ser una cabeza dura, lleno de cicatrices, de fibrosis, por el aumento de colágeno que había a raíz de que había un aumento de las células esteladas. Todo esto está generando que la sangre ya no pueda pasar de forma adecuada por el hígado. Entonces comienza un poco a regresionar o a mantenerse aquí en la parte de la vena porta, generando mayor presión dentro. Ahora, ¿qué cosa me lleva a la cirrosis? Un camino es el alcohol, sí, pero recuerden, ojo, o tengan presente que la causa más frecuente de cirrosis no es alcohol. En algún momento fue el alcohol, fue también la hepatitis C, pero ahorita lo que más vemos en personas es otro problema. Y es que hay mucho estigma con la cirrosis. Ah, seguramente te la pasaste tomando todo el tiempo y por eso tienes cirrosis, pero eso es un error. Puede ser por hepatitis B, hepatitis C, puede ser por la causa más frecuente que es la obesidad y la diabetes. Eso lo conocemos como enfermedad por un tema metabólico. MASLD es el término exacto, MASLD, enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Es el nombre actual de lo que antes se conocía como MAFLD, que conocía como NASH, como hígado graso no alcohólico. O sea, ha ido progresando, cambiando nombres con el paso de los años, no en grandes tiempos, sino en poco tiempo ha cambiado. Y últimamente, ese es el nombre que se le está dando, pero tengamos en cuenta que es la causa más frecuente. Entonces, si yo tengo un paciente con obesidad o con diabetes, hay que pedirle una ecografía para ver, porque no da síntomas.
en promedio 55, 60 años, mujeres que nunca han tomado ni una gota de alcohol y dicen, "Oye, pero ¿cómo puedo tener cirrosis yo si nunca he tomado alcohol?" Pues, pero si ustedes preguntan, ¿y usted cuánto mide? 1,60 m, 1,55 m y pesa 75, 80 kilos. O sea, quiere decir que tiene obesidad. Y ojo que no tiene que pesar 110 kilos, 120, ¿no? A veces, muchas veces, la obesidad central, esa obesidad que a veces es un poco más la barriga, hay síndrome metabólico, todo eso va llevando poco a poco resistencia a la insulina, a que el hígado vaya dañando de tal forma que llegue a una cirrosis hepática y todo esto de forma silenciosa. No da síntomas y el paciente llega a la enfermedad. Otras causas menos frecuentes, pero que sí se ven, son la colangitis biliar primaria, que es un tema autoinmune, donde los conductos biliares pequeños, intrahepáticos, están afectados y hay que darte un tratamiento para eso, porque de lo contrario el paciente puede llegar a cirrosis. También está la hepatitis autoinmune y de ahí otras causas menos frecuentes, como la enfermedad de Wilson por depósitos de cobre, la hemocromatosis por depósitos de hierro, por ejemplo, y son otras causas que también uno podría pensar. Pero lo más frecuente es lo que tenemos aquí. Más o menos el 40 a 70% de pacientes con diabetes pueden tener hígado graso y un porcentaje de esos pacientes pueden evolucionar en un futuro a tener cirrosis hepática. Muy bien, y cuando alguien ya tiene cirrosis, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? Vamos a ver unos esquemas hepáticos que con algunos hemos podido ver en nuestros pacientes. Uno de ellos son los edemas en los miembros inferiores. Uno presiona y va a quedar esta zona que ven aquí, ¿no? Es como una pequeña depresión, fovea, pues tengamos en cuenta que el hecho de tener solamente edema de miembros inferiores no quiere decir que el paciente ya tenga cirrosis, porque el edema puede ser por otras causas cardiológicas, puede ser por tema renal, puede ser por varices ahí mismo. En un paciente con cirrosis, siempre primero hay ascitis y después hay edema de miembros inferiores para pensar un cuadro de cirrosis. También podemos ver la circulación colateral. Si ustedes ven aquí este paciente, si bien es cierto tiene ascitis, es una barriga grande, pero hay unas venitas, miren, ¿ven? Hay unas venitas que se pueden ver en esta zona y es por la circulación colateral. Este flujo va desde el ombligo hacia arriba, ¿no? El flujo va tiene esta dirección. En algunas ocasiones, cuando vemos a los pacientes, cuando está bien marcado, vemos que su flujo puede ir siempre va hacia arriba. El flujo siempre va hacia arriba. Desde el ombligo va hacia arriba. Ahora, también podemos ver el eritema palmar, el signo de la bandera del Perú. Este signo, vamos a verlo acá, que es esta zona, ¿no? Y miren, aquí y aquí. Me ha pasado, pero aquí, estas zonas. Rojo, blanco, rojo. Ojo que esto no es patognomónico de cirrosis, ¿ah? Seguramente que están que se miran las palmas de las manos. Esto no es patognomónico de cirrosis. Puede aparecer en otras patologías también, pero si vemos un cuadro, un contexto, es bastante frecuente verlo en pacientes con cirrosis. También podemos ver uñas de Terry. Las uñas de Terry tienen una característica. Nosotros tenemos lúnula, que es como una cosita blanquita que está en la parte de la base de la uña. En pacientes con cirrosis, esa lúnula desaparece, ya no está. La uña se vuelve blanca y aquí queda un halo rojito en la puntita. O sea, más o menos sería si esa es la uña. Toda esta zona sería blanca. Aquí la parte de acá. Y aquí quedaría como un halo rojito, un halo. Más o menos así es lo que se puede ver en los pacientes con cirrosis. Una uña blanca con un halo rojo. Y nos habla principalmente de desnutrición de los pacientes. Aquí vamos a ver una telangiectasia, que son unas eh, como arañitas vasculares, tienen un punto central. Aquí, un punto central acá, con ramificaciones por los costados. Acá vemos otro, mira, su punto central con ramificaciones. Y tiene una peculiaridad que cuando lo presionamos, desaparece y pues aparece. Vamos a ver si que se puede ver en este video. Acá hay una, justo ahí donde estoy presionando. Acá
Esta es la telangiectasia. Solo que no sé, esto de acá. Ahí lo que voy a hacer es presionar. Entonces, lo va presionando y va desapareciendo. Lo otro es la ginecomastia, también puede haber pérdida de vello axilar, de vello púbico, son otros puntos importantes que pueden haber. Ahora vamos a ver las fases de la cirrosis, como punto número 3. Y aquí hay que ver dos fases, dos grandes fases. Son la fase de un paciente con cirrosis compensada y la otra fase vendría a ser una fase descompensada. Importante, no hay síntomas en la compensada y en la descompensada hay ascitis, encefalopatía y sangrado por varices. Estos estadios son otros puntos un poco más específicos. Lo bueno sería que ustedes se queden con que la compensada no da síntomas y la descompensada sí. Es algo como eso, ¿no? Si uno ve y pregunta qué síntomas tiene la cirrosis, y aquí vemos en el lado izquierdo es una ciudad tranquila, no pasa nada, todo parece que está bien. Y el otro lado vemos que ha habido, al parecer, un desastre natural. Lo mismo es en el hígado. Cirrosis compensada, cero síntomas, parece que todo está bien. Y de pronto se convierte todo en una destrucción con una cirrosis descompensada. Yo creo que esto no es que te va avisando que hoy día te tienes un poquito mal y pasa 1, 2, 3, 4, 5 días. No, de pronto el paciente está bien ahora y la noche, pum, sangró. De pronto comenzó a tener una encefalopatía. Así que esta enfermedad es bastante agresiva cuando se descompensa y bastante peligrosa. Y cuando está compensada, parece inofensiva. Vamos a hablar ahora sobre eh, las tres complicaciones más importantes de la cirrosis hepática. La primera es la ascitis. Y la ascitis es la presencia de líquido en la cavidad abdominal. Vamos a tener diferentes grados de ascitis y vamos a dar tratamiento de acuerdo al grado. Para eso, conozcamos los grados. Si es leve, solamente lo vamos a ver por una ecografía. Si es moderada, lo podemos ver clínicamente. Y si es severa, la vamos a ver como vemos en la imagen, una ascitis a tensión que incluso te puede producir hernias, como lo podemos ver aquí, como podemos ver en esta imagen. La hernia es esto. No es que el paciente haya tenido este problema, sino que debido a la presión por dentro, comienzan a salir hernias. Incluso hoy día había un paciente que tenía esta hernia, pero que se había roto esto y comenzaba a drenar líquido por ahí. Eso puede infectarse y puede dar problemas al paciente que incluso pueden llevarlo a la muerte. ¿Importa conocer esta clasificación? Pues sí, porque los tratamientos varían. Entre si es leve, moderado o severo, no todas las ascitis se tratan de la misma manera. Estas dos requieren tratamiento farmacológico y algunas medidas. En cambio, cuando es leve, no damos algo específico para esto. Y también existe la ascitis refractaria, que es aquella que no responde ya a los diuréticos, cuando le damos a la máxima dosis, o que me hace algún cuadro de encefalopatía o una falla renal, alguna complicación que no me permite llegar a mi dosis máxima de tratamiento. Y esto es la espironolactona 400 miligramos o la furosemida 160 miligramos. Eso es lo máximo que yo le puedo dar. Y si no llega hasta ahí, quiere decir que porque me hace una complicación es una cita refractaria. Si llevo la máxima dosis y no logro que el paciente vaya bajando de peso, lo importante aquí es que vaya perdiendo gradualmente el peso y si no lo logramos estamos en una cita refractaria. Aquí nos habla de un estadio final, un estadio 6, un estadio donde el paciente ya tiene un daño mucho mayor y que es donde su eh, enfermedad ya puede estar bastante avanzada. Vemos aquí en la imagen una persona que tiene una citis, pero además tiene circulación colateral. Estos pacientes pueden tener una característica, que aunque tengan mucho líquido y parece que estuvieran gorditos, suelen estar desnutridos. Se puede ver las clavículas, los temporales, incluso las zonas interdigitales en las manos. Muy bien, entonces si yo encuentro un paciente que tiene ascitis, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Primero es hacerle una parafilesis diagnóstica, porque ojo, no todo líquido, o sea, no toda citis va a ser siempre por cirrosis. Puede haber diferentes causas también de cirrosis. Y, por ejemplo, hacemos una punción
y sacamos un poco de líquido. El líquido de la cirrosis o de la citis por cirrosis suele tener esta característica que es como un líquido amarillo, como una cerveza sin gas, así igualitito. Así sale. Y si es un color rojizo, me puede hacer pensar que hay un tumor hepático también, o alguna carcinomatosis u otra cosa. Por eso siempre es importante primero estudiar el líquido y saber si esto es por hipertensión portal o no. Si esto es por hipertensión portal, va por cirrosis, y si es que no, pues hay que buscar otras cosas, como tuberculosis también, entre otras. Si el paciente ya tiene un líquido, una citis, atención, el grado 3, ahí estaría planteado hacer una paracentesis evacuatoria, que es donde colocamos un catéter y drenamos líquido. Acá va a ser importante saber cuánto drenamos. Podemos sacar hasta 5 litros sin utilizar albúmina. Si sacamos a partir de 5 para adelante, ya deberíamos, o más de 5 litros, deberíamos ya utilizar albúmina para poder hacer que nuestro paciente no tenga algún problema en el riñón. El tratamiento de la ascitis se va a basar en algunas cosas importantes y para eso les voy a traer las 4D. ¿Qué son las 4D para el tratamiento del paciente con cirrosis y ascitis? La primera D es la dieta. Y aquí hay que tener sodio menor a 2 gramos. Ojo, es una dieta baja en sodio, baja en sal. No quiere decir sin sal. Jamás se le da a un paciente con cirrosis o si tenga ascitis sin sal. Porque si le da sin sal, si ustedes han comido sin sal, es feo. Nadie va a querer comer eso. Entonces el paciente prefiere dejar de comer a comer una comida desabrida. Al dejar de comer, se desnutre y la desnutrición se ha visto que conlleva a mayor descompensación, a mayor ascitis. Entonces, el tratamiento no solamente basta con darle bajo en sal y algunos medicamentos, sino también que pueda comer adecuadamente. Y para eso necesitamos que el paciente tenga cierto sabor, porque de por sí la enfermedad hace que pierda el sabor, la inflamación misma hace que pierda el sabor, la deficiencia de zinc también hace que tenga estos problemas. Entonces, lo primero es la dieta baja en sodio, que es menos de 2 gramos, o su equivalente, menos de 5 gramos de sal. Segunda D son los diuréticos, ya que utilizamos espironolactona y furosemida. Tercero es el drenaje, que es la parasíntesis evacuatoria, y cuarto es la derivación, que son los tips. Entonces hablemos un poco sobre esto. Primero, la dieta. Si es una citis leve, moderada o severa, ¿me va a importar? Pues sí, porque vamos a ver a quién le vamos a restringir. Si es citis leve, o sea, esa citis que solamente la puedo ver por ecografía, podemos nosotros pensar en darle sal, pues sí, podríamos darle. Vemos aquí, en la citis leve no es necesario hacer restricción de sodio. En la citis moderada y severa, sí. O sea, si la citis que yo encuentro solo por ecografía, podría yo dejar que el paciente coma su comida normal con la sal, no tanto, porque de todas maneras se puede hinchar más adelante, pero sí que tenga sabor su comida. Eso es bastante importante. Incluso en algunas ocasiones tenemos que dar un poquitito más de sal, subir un poquito más los diuréticos por ahí, pero la idea es que el paciente coma. Lo más importante es que el paciente coma. Ahora vamos a ver la segunda D, los diuréticos. Y tenemos espironolactona, furosemida. El tratamiento siempre es bioral. Nunca usamos tratamiento endovenoso para cirrosis hepática. Furosemida endovenosa jamás. Ahora veamos qué combinaciones podemos utilizar. ¿Espironolactona sola? Pues sí. ¿En quién le daría espironolactona sola? Un paciente que tiene ascitis y no tiene edemas. Podría ser una opción. Si tiene edemas, podría optar por darle espironolactona más furosemida. Y por último, si yo quiero darle solo furosemida, pues le diría que no es una opción. Nunca damos furosemida sola en un paciente que tenga ascitis por cirrosis, por un tema importante, y es que tiene que ver con la fisiopatología. En la cirrosis, el problema es hay mucha aldosterona. Esta aldosterona hace que uno pueda reabsorber más el sodio. Y quien actúa a nivel de esa zona va a ser la espironolactona. En cambio, la furosemida actúa a nivel de la asa de Henle y ahí no tiene mucho que ver el tema de la cirrosis. O sea, fisiopatológicamente ahí no hay problema, pero de todas maneras ayuda. Si yo solamente le doy furosemida, ¿bajará? Pues sí, mejorará los edemas, pero al final el aumento de aldosterona que no está bloqueado va a mitigar los efectos de la furosemida.
En términos sencillos, uso espironolactona sola o espironolactona más furosemida. Jamás furosemida sola y menos endovenosa. La tercera D es el drenaje. Y este drenaje es, como le dije, la paracentesis. Puede ser una paracentesis con albúmina o sin albúmina. Lo ideal es utilizar albúmina siempre. O sea, ¿por qué? Porque hay que drenarle todo idealmente. El detalle está en que la albúmina es un poco cara. Y de acuerdo a cuándo saquemos, también vamos a ver la dosis, ¿no? Vamos a darle más o menos unos 6 a 8 gramos por cada litro que saquemos. Entonces se hace el drenaje y el paciente con eso puede estar más tranquilo. Pero esto es un tema que lo hacemos solamente en el grado 3. No hay que acostumbrar al paciente a hacerlo todo el tiempo porque a la larga puede generar de todas maneras un daño renal. Y no olviden que máximo se puede drenar hasta 5 litros sin albúmina. Y por último, la cuarta D es la derivación. La derivación son los tips. Los tips son como unos pequeños puentecitos que conectan la vena porta con la parte de la vena suprahepática, con la finalidad de disminuir la presión. Es como generas un puente aéreo, como un bypass. De esa forma, la sangre puede pasar de forma más adecuada, disminuye la presión por dentro y está indicado en un paciente que tiene, por ejemplo, ascitis refractaria. En Perú, en el Almenara lo hace en radiología intervencionista, en el 2 de mayo pues no tenemos todavía el uso de los TIPS. Quinto, ya como segunda complicación, venimos a ver con la encefalopatía hepática, que es un trastorno, un espectro de alteraciones neuropsiquiátricas debido principalmente a que el hígado no está funcionando adecuadamente. Y aquí uno de los actores principales es el amoníaco. El amoníaco es quien juega un rol fundamental. Recordemos, amoníaco es NH3. Hay otros actores principales, que es el músculo, el cerebro y el hígado. Estos cuatro son los que tienen que ver en el proceso de la encefalopatía hepática. Y vamos a ver en qué forma. Una persona sin cirrosis, pues tiene todo normal. Normalmente el amoníaco se va a metabolizar en el hígado y alguna partecita muy pequeña en el músculo, principalmente en el hígado, y se va a eliminar mediante el ciclo de la urea también por la orina. Ahora, pero ¿qué pasa en un paciente que tiene cirrosis, pero que no está desnutrido? O sea, que quiere decir que tenga un músculo adecuado. El amoníaco no puede metabolizarse por completo en el hígado porque está dañado, y es ahí donde el músculo cumple una función súper importante, que es la que comienza a detoxificar. Es como el apoyo del hígado para eliminar este amoníaco, y por ende no llega tanta cantidad de amoníaco al cerebro y el paciente no hace encefalopatía o puede ser algo muy leve. Pero la historia cambia cuando el paciente tiene esto, cuando tiene desnutrición, con desnutrición. Por un lado, el hígado no funciona bien y por otro lado, el músculo está débil. Quiere decir que el primero no metaboliza mucho y el segundo tampoco le ayuda. Por ende, mayor cantidad de amoníaco va a llegar al cerebro y se va a generar una cirrosis hepática. Esa es la razón por la cual el paciente con cirrosis hepática siempre debe comer 5 a 6 veces por día. No es que come poquito, come sancochadito porque su hígado no metaboliza. No es cierto. Siempre hay que darle de comer de forma adecuada. ¿Qué parte me dice Renzo de desnutrición? Sí, doctor, la parte de que el paciente no tenía desnutrición. ¿De encefalopatía? Sí, Ya. Lo que pasa es que en un paciente con cirrosis sin desnutrición primero, vamos a ver que el amoníaco va hacia el hígado y se metaboliza. Supongamos que normalmente metaboliza el 100% un hígado, pero el paciente con cirrosis metaboliza solamente el 50%, pongamos, o 60%, falta el 40%. Si hay buen músculo, 30% de esto que falta lo metaboliza el hígado. Es como su ayudante, es quien lo apoya a metabolizar. Entre los dos, eliminan el amoníaco. Pero una partecita no puede ser eliminada y se va al cerebro cuando no hay desnutrición. Lo segundo es cuando el paciente ya tiene una desnutrición.
Cuando hay una desnutrición, el amoníaco no puede ser metabolizado por completo por el ciclo de la urea en el hígado, porque no está adecuado, porque hay un daño. Entonces busca ayuda en el músculo, pero el músculo también, el paciente está desnutrido, está con sarcopenia, entonces no hay donde pueda metabolizar toda esta cantidad de amoníaco. Por ejemplo, el paciente metabolizó del 100% solo el 40%, le queda el 60%, y el músculo aquí que está delgadito solo metabolizó el 10%, entonces se queda con el 50% de amoníaco, para el ejemplo, y todo eso llega al cerebro y eso le genera la encefalopatía hepática. Por eso, un paciente con cirrosis debe comer 5 a 6 veces por día siempre. No es que debe comer poquito, el paciente con cirrosis no come sancochadito, nada de eso. El paciente con cirrosis puede comer de forma saludable prácticamente todo, salvo algunas excepciones como los pescados crudos, porque como el ceviche podría generar alguna infección, mariscos también no es recomendable, pero después papa, camote, yuca, arroz, pollo, pavita puede consumir. Tampoco no es recomendable que consuma pues rachi, pancita, esas cosas, ¿no? Las carnes rojas, específicamente en el paciente con encefalopatía, se deberían evitar, pero si no tiene encefalopatía, sí se le podría dar al paciente carnes rojas de vez en cuando. Carnes blancas, sí, proteínas como pollo, pavita, son recomendables, huevos, menestras, debe comer siempre y no limitarlo el paciente, porque si hay buena masa muscular, no va a haber problemas. Y acá también otro detalle importante llamado ayuno nocturno. El ayuno nocturno es un término que utilizamos cuando el paciente con cirrosis deja de comer 12 horas, o sea, 8 de la mañana, 8 de la noche, 8 de la mañana, pasan 12 horas. Y a veces los pacientes no cenan, o su última comida es a las 6 y por ahí desayunan a las 9. Ya pasaron más de 12 horas. ¿Y qué sucede cuando hay 12 horas sin comer? Pues que esas 12 horas equivalen a que un paciente sin cirrosis no coma 2 a 3 días. O sea, si usted, imagínense que ustedes no coman lunes, martes y miércoles. Nada de comida. ¿Se imaginan todo lo que pasaría en su cuerpo? Gluconeogénesis, que el músculo comienza a degradarse, comienzan a buscar energía de cualquier parte. Lo mismo sucede en un paciente con cirrosis, pero solamente en 12 horas. Y en 12 horas que pueden ser en la noche. Por eso los pacientes comienzan a perder masa muscular y eso hace que se descompensen más. El que tiene sarcopenia, o sea, poco músculo, tiene más riesgo de mortalidad, más riesgo de hospitalización, de infecciones, de sangrado, de ascitis, todo. Y por otro lado, si es que es al revés, si come bien, va a tener menos riesgo de hospitalizaciones y menos descompensaciones. Pues aquí lo que les mencioné, mientras menos músculos haya, más riesgo la de encefalopatía. También tenemos la clasificación de esta encefalopatía, y aquí lo vamos a dividir principalmente en dos grandes grupos. Uy, sale mal. La encefalopatía hepática encubierta, que es bastante difícil que uno lo puede detectar a base de síntomas, lo puede detectar por ahí el médico que lo ve todo el tiempo al paciente o la familia que está todos los días, pero no es tan sencillo. Y está la encefalopatía hepática encubierta, que es la que vemos en la emergencia, pacientes que llegan con encefalopatía hepática grado 2, 3 o 4. Algunas peculiaridades de cada grado. En el grado 2, el paciente puede tener flapping, sí, pero una de las cosas que se olvida es que está desorientado en tiempo. Eso es importante. Y por ahí le hemos visto también con algunos alumnos que cuando le preguntamos al paciente, ¿en qué año está usted? O sea, el paciente se llama Juan Pérez. Se llama Juan Pérez, está en el hospital 2 de mayo, pero está en el año 1940. Y eso puede pasar. Por esa razón, la primera pregunta que hay que hacerle a un paciente con encefalopatía es ¿en qué año está? Si el paciente te dice otro año, por lo menos ahí está en una encefalopatía hepática grado 2. Puede estar también somnoliento, eso quiere decir que le hablas y recién te responde al llamado. Hay encefalopatía hepática grado 3, donde el paciente además de estar desorientado en tiempo, también está desorientado en espacio. O sea, soy Juan Pérez y estoy en Chiclayo y 1920. Está desorientado. Puede estar soporoso, quiere decir que hay que darle un estímulo de dolor para que se pueda despertar. Y 4 es que el paciente puede estar en coma. En estos tratamientos, en el grado 2, el grado 4, es algo que sí ve emergencia. Y para ver estos grados de aquí hay que hacer algún test llamado el test de los animales. Pero eso lo vemos en pacientes que están incluso compensados. Aquí está el bloque grande, que es el más importante. Y aquí vemos un paciente con flapping o asterixis.
¿Ve? Cómo mueve la mano. Y esto, un paciente está con encefalopatía hepática grado 2. ¿Qué me desencadena una encefalopatía? Infecciones, sangrado. A veces el paciente tiene inversión sueño-vigilia, está despierto en la noche y dormido en la mañana. ¿Y qué hace? No, ya no me deja dormir. Pa, le dan un alprazolam con una cepa. Y eso metaboliza más, demora más en metabolizar y puede generarle problemas de encefalopatía. Puede tener hiponatremia, sodio bajo. El sodio menor a 130 se ha visto que eh, genera mayor riesgo de encefalopatía, deshidratación por demasiada lactulosa, por demasiados diuréticos. A veces le dan espironolactona, furosemida porque también tiene ascitis y no le dan agua. ¿Por qué no le dan agua? Ah, no, es que si toma agua se va a llenar la barriga. Falso. Recordemos que la fisiopatología es porque hay mucha aldosterona. O sea, el problema no es el agua. El problema es que si le damos mucha sal, la sal arrastra agua, sí, pero el problema no es el agua, es la sal. Más bien, si no toma agua, el paciente se va a deshidratar y va a generar una complicación. Entonces, hasta acá vamos viendo que el paciente puede comer sin problemas, 5 a 6 veces por día, de forma saludable, obviamente, y además puede tomar todo el agua que quiera, salvo que tenga sodio menor a 125 menos, donde ahí es el único escenario donde restringimos el líquido a 1 litro o litro y medio. ¿Alguna forma de dar tratamiento que hacemos en la emergencia o en la hospitalización? Le podemos dar lactulosa para que mejore la encefalopatía y podemos dárselo también como enemas de retención. Una vez que el paciente ya ha mejorado, siempre tenemos, o antes de eso, mejor dicho, tenemos que buscar siempre la causa, el por qué el paciente tiene encefalopatía. Súper importante eso, porque si yo no detecto por qué tiene encefalopatía el paciente, le doy de alta, recapacito, responde el paciente, va a volver con lo mismo. El ejemplo de hace un momento. Si le dan pastillas para dormir y nunca me enteré que pasó eso, esto en 2 semanas, 3 semanas pasa lo mismo, le sigue dando clonazepam, otra vez viene el problema. Clonazepam, perdón, diazepam, eso sí, le genera problemas. Y cuando el paciente ya despierta o sale del cuadro de encefalopatía y va a ir a casa, hay que dejarlo con lactulosa para lograr 2 a 3 deposiciones blandas por día. Ojo, blandas, no diarreas, blandas. Si eso lo tenemos que ir graduando, algunos necesitarán 10 mililitros cada 8, otros necesitarán 25 una vez al día. Eso lo dejamos ya a criterio un poco del paciente para que vaya graduando y buscando la meta. Si el paciente ha tenido 2 encefalopatías en 6 meses, le vamos a dar lactulosa más rifaximina. Depende de esto. Así que en 6 meses hizo 2, le doy rifaximina. Y esto no es que una semanita, 2 semanitas, no. Si iniciamos esto, ya va de por vida. Y por último, ya para poder terminar esta clase de cirrosis, vamos a hablar sobre las varices esofágicas, que es la otra complicación. Aquí podemos ver una imagen que debido a la hipertensión portal se han formado estas varices. Mira, estas son las varices. Estas de aquí. Esto que está acá. Acá hay otro por aquí. Por aquí. Y otra chiquita por aquí. Esas varices, si la encontramos, si no han sangrado, hay que darle tratamiento con pastillas. Y si sangró, hay que darle ligaduras. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está, nos están especificando la zona donde están las varices. Y un esófago normal es como lo vemos aquí en la parte superior. Esto es un esófago normal. Pero de ahí aparecen varices por acá, pueden aparecer varices por aquí. Y si hay mucha presión, va a suceder que se rompe la varice. Ojo, que esta varice se rompe de adentro hacia afuera. O sea, quiere decir porque hay mucha presión por dentro. No se va a romper porque comen algo duro el paciente, porque por ahí se pasó algo que era una consistencia muy dura. No tiene nada que ver eso. No se rompe por eso, se rompe porque hay mucha presión dentro. Y le digo esto, que esa es una de las razones que a veces le dicen, no, usted tiene varices, tiene que comer sancochadito nada más, porque si no las varices se rompen. No tiene nada que ver, recuerden. Eso se rompe de dentro para afuera porque hay mucha presión. Así que, ¿qué debo hacer en estos casos si alguien tiene unas varices esofágicas? Vamos a iniciar cualquiera de los dos tratamientos con propanolol o carvedilol. Idealmente utilizamos el segundo, que es el carvedilol, porque además de mejorar la presión portal igual que el propanolol, tiene una función, un efecto alfa en el hígado propiamente y mejora la resistencia intrahepática y eso ayudaría bastante. Ahora, si nuestro paciente ha sangrado, ya la historia cambia un poco.
porque acá, además de darle las pastillas después de que sale de alta, hay que ligarlo. Y para ligarlo, si ustedes pueden ver aquí, esta es la varice, y entramos con el endoscopio y con un capuchón, y aquí aspiramos, ¿no? Se aspira, y se deja, esta es una liga. Entonces, aspiramos, y al final, miren, queda la liga puesta aquí, ahorcando la varice, y se forma como un moñito, y esa varice se va a caer en aproximadamente 10 a 14 días. Y vamos ligando un lado, después ligamos, por ejemplo, aquí y aquí, o sea, en forma siempre así como una espiral. Vamos subiendo así como un zigzag, de la parte más distal primero. Y eso lo hacemos principalmente cuando el paciente ha tenido un sangrado. Si no ha tenido sangrado, normalmente damos pastillas. Poder ligarse, sí, si es que el paciente no tolera las pastillas. Este es el mecanismo ya para terminar, cómo ligamos. Por ejemplo, aquí tenemos un punto de sangrado, se llama el signo de la mamila, ¿ven? La varice se ha roto aquí, donde estoy haciendo el círculo. Ahí está, por ahí ha sangrado. Entonces se acerca con el capuchón, con el endoscopio, se absorbe, se aspira la varice, se aspira, se aspira, se aspira, y al final se queda la liguita. Mira, aquí está, abajito, que es parecida a la que teníamos en el otro lado. ¿Se acuerdan aquí? Aquí está la liga, la banda, acá donde estoy poniendo el, esta bandita negrita, la vamos a ver en la siguiente imagen, aquí abajo. ¿Ve? Y ahí que hay esa liga, va a caer después, como le dije, más o menos en unos 10 a 14 días. A veces se cae antes, no siempre, felizmente, pero pueden haber algunos factores que hacen que se caigan a los 4, 5, 7 días. A veces si hay una escara y esa escara sangra bastante y puede llevar a la muerte al paciente. Bueno, y eso es lo que les puedo decir sobre lo que es la ligadura y sobre la cirrosis hepática. Finalmente, les dejo un mensaje que para ser un buen médico debes amar a tu prójimo y el mejor maestro es Jesucristo. No sé si tienen alguna duda al respecto para poder contestar las dudas que puedan tener o si ha quedado todo claro. Doctor, una consulta, disculpe. En el caso de la citis leve, igual es necesario sacar una muestra. O sea, sí o sí tendría que hacerlo. No es que se pueda dar tratamiento profiláctico con diuréticos. Con asitis, ¿cuál leve? Leve, ajá. ¿Te refieres? No entendí muy bien. O sea, darle tratamiento con pastillas. No entendí muy bien. Sí, o sea, si es que es necesario sacar una muestra en un caso de citis leve, antes de dar tratamiento. Es que primero que la citis leve no amerita tratamiento. Si recuerdan, les había mencionado que la citis leve no damos ni restricción de sodio ni de diuréticos, no damos nada. Simplemente está ahí y mejoramos lo que le produjo la cirrosis. Por ejemplo, si tomaba alcohol, quitamos el alcohol, hepatitis B, hepatitis C, todo. Pero no es necesario. El único escenario donde yo buscaría sacarle una muestra ahí sería que el paciente tenga una fiebre o algo. Porque esa cantidad de líquido es bien, bien chiquita, es bien poquito. Y si yo quisiera sacar una muestra, tendría que usar un ecógrafo para que me diga exactamente dónde está el líquido y punzarlo exactamente ahí. El único escenario donde yo sí punzaría y estudiaría ese líquido en un paciente con cirrosis en una cantidad tan pequeña sería que tenga dolor abdominal, que tenga fiebre, pensando que ese líquido tal vez se infectó. Pero no es la rutina de que el paciente le vamos a estudiar o dar tratamiento en una citis leve. No sé si me dejé entender. Sí, gracias, doctor. Doctor, disculpe, el manejo inmediato en una encefalopatía, ya sea un grado 2 o 3, ¿cuál sería? El manejo inmediato es con lactulosa. Vamos a ver aquí. Le vamos a dar lactulosa si tiene grado 2. Si tiene grado 3 o 4, además de lactulosa, le vamos a agregar enemas de retención. Los enemas solo están indicados en grado 3 o grado 4. Y la lactulosa en grado 2, 3 y 4. Entonces, esos son los tratamientos iniciales y también buscar la causa, por un lado. Ahora, si yo le doy tratamiento a mi paciente y pasan 48 horas con enemas, con lactulosa y no mejora, yo tengo que replantear mi diagnóstico y tengo que pedir una prueba de amoníaco en sangre
y tengo que pedir una tomografía cerebral. Si la tomografía me sale alterada o el amoníaco me sale normal, porque teóricamente debería estar alto, es un tema que podría ser neurológico. Pueden hacer un infarto cerebral, hemorragia también, entonces tienen derecho de poder hacerlo. Pero si a las 48 horas no mejoran y a pesar de eso yo le hago una tomografía, me sale normal, el amoníaco me sale alto, o sea, quiere decir que todo va para una encefalopatía hepática, uso otras herramientas. Por ejemplo, el polietilenglicol, que lo utilizamos para la colonoscopía. Se puede utilizar la L-euritina del aspartato, llamado LOLA, en endovenoso idealmente. No tenemos en Perú, pero es lo que se puede recomendar. Por ahí agregar la rifaximina para lograr que el paciente pueda mejorar. Eso sería más o menos el esquema que haríamos. Pero de inicio, lactulosa y ENEMS. Doctor, y en el caso de la rifaximina, ¿cuándo se daba? ¿Cuando había un nuevo episodio de encefalopatía? La rifaximina la vamos a dar normalmente cuando el paciente tiene 2 episodios de encefalopatía en 6 meses. Por ejemplo, si en enero tuvo un episodio de encefalopatía, le dimos lactulosa, todo se recuperó, se queda con su lactulosa para lograr 2 a 3 deposiciones blandas por día. Si el paciente de enero, por ahí no sé, en abril, hace un nuevo episodio de encefalopatía, sería un segundo episodio en 6 meses. Primero en enero y el segundo sería en abril. En ese caso está indicado darle rifaximina de 550 cada 12 horas. Solo en ese escenario. También podríamos, o hay pacientes que toman lactulosa y que no lo toleran. Se podría cambiar, en vez de lactulosa, darle rifaximina si ha tenido un solo episodio de encefalopatía. También podría ser, pero en general es de rifaximina si el paciente tuvo 2 cuadros de encefalopatía en 6 meses y es de por vida. ¿Alguna otra duda que tenga? Doctor, los medicamentos metabolizados principalmente por el hígado, ¿todos se deben hacer reajustes en un paciente cirrótico? Perdón, no te escuché la última parte. ¿Necesariamente se hacen reajustes de dosis de los fármacos? En cualquier medicamento que le pongamos a los pacientes, como Ajá, nefrología, ¿sí? ¿Ajustes? sí, ¿O los pero medicamentos de la cirrosis te refieres? ¿A qué medicamentos? ¿A estos que mencioné o, no sé, no, en antibióticos? general, algún otro que sea altamente metabolizado por el hígado. Ya, normalmente no hacemos un ajuste, pero sí evitamos ciertos medicamentos que pueden complicar a un paciente con cirrosis. Por ejemplo, si le vamos a dar ceftriaxona, amoxicilina, o sea, que se puede dar si es necesario, se le puede dar. Pero hay cosas que no utilizamos nunca porque pueden generar descompensación. Uno de ellos son los AINES. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, vía oral o intramuscular. Jamás debemos darle porque puede dar daño renal o puede dar sangrado. Eh, Eso principalmente es lo que no utilizamos por ahí. Gentamicina, micacina tampoco, porque a veces puede generar problemas. Pero después los demás medicamentos, si es necesario, le vamos a dar. Por ahí si hay mucho metabolismo hepático, como la rifampicina, también hay que tener cuidado. Se podría bajar un poco la dosis si el paciente además tiene tuberculosis, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. A veces ahí vemos más que todo el child. Si es child A, es más seguro, si es child C, es más peligroso. Pero en general con los antibióticos le podemos dar si es necesario. Doctor, y respecto al octreotide, ¿es siempre en sangrado por varices se administra o depende de algún criterio? El Octreotide es un vasoconstrictor esplácnico. Entonces lo vamos a utilizar siempre en el sangrado. Puede ser Octreotide o puede ser terlipressin, cualquiera de los dos. Y sí, lo vamos a usar siempre que haya un episodio de sangrado. Si el paciente sangra por varices, le ponemos automáticamente 5 cc en bolo y después 5 cc hora durante 2 a 5 días. Ese es el lapso que tiene que ver. ¿Y por qué es ese tiempo? Porque se ha visto que en los primeros 5 días hay mayor riesgo de resangrado. O sea, al paciente le damos ese tiempo y ya después cambiamos a beta bloqueadores. Pero sí, siempre que hay sangrado hay que dar octreotide o terlipresina. Muy bien, entonces si no sé si tienen alguna otra duda. Entonces, eso es lo que les mencionaba sobre la cirrosis. Nada más. Bueno, entonces, con esos datos que les he dicho,
Ya pueden tener una visión un poco más amplia de la enfermedad en general. Recordemos en resumen, cirrosis tiene dos fases, compensada, descompensada. Descompensada, ascitis, encefalopatía y sangrado por varices. Y la más frecuente es la citis, tratamiento las 4D, dieta, diuréticos, drenaje, derivación. Encefalopatía hepática iniciamos con lactulosa, enemas también, y al alta lactulosa, y en algunas ocasiones puedo utilizar rifaximina. Y para las varices esofágicas podemos iniciar con optrótide, también podemos dar profilaxis antibiótica con ceftriaxona, y después de este sangrado también hay que hacerle una ligadura de varices esofágicas, y posteriormente mandarlo a casa ya con su beta bloqueador, puede ser carvedilol como primera opción. Muy bien, gracias a todos por haber estado el día de hoy, ya nos vemos, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.